Fantástico, estamos grabando. Ya, gracias. Entonces, como decía, vamos a ir al programa propiamente del curso y sobre esa base vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, la primera unidad, chicos y chicas, quería hacerles una recomendación. La recomendación es que tengan un cuaderno del ramo, ¿ya? O una libreta o algo así, porque lo que yo voy sintetizando en las clases requiere ser apuntado, creo yo, ¿ya? O sea, digamos, les recomiendo que tomen apuntes, porque lo que voy señalando es una síntesis que no está en ningún libro en particular, sino que es una síntesis personal que hago, donde reúno mis conocimientos que provienen de los libros, de los papers y sobre todo de la propia experiencia. Entonces, son cosas precisas que requieren ser, digamos, internalizadas y recordadas, y la mejor forma para lograrlo es apuntando. ¿Ya? Profe, ¿Sí? de todas formas, más allá de que uno igual tiene que anotar las cosas que usted dice y todo, ¿usted puede subir después este archivo a Ucurso? Sí. El programa... ¿quién preguntó? La Anto. Yo, Antonia. Antonia, oye, les pediría que cuando hagan cualquier intervención, que me den su nombre al comienzo, porfa, ya, solo como para poder saber a quién responderle, y también para, dentro de este contexto tan complejo que es comunicarnos así, la verdad es que yo siempre me aprendo los nombres de todas las personas, de los estudiantes y estudiantes, a la cuarta clase ya los tengo todos aprendidos. Aquí va a ser imposible que a la cuarta clase, pero me pondría el desafío de, a lo mejor al final del curso, saberme los nombres de todos. Y si, como decía, desde la primera clase, a las que puedan y los que puedan, prender sus cámaras, los que no tengan cualquier tipo de, digamos, razón, que obviamente cualquier razón yo la entiendo para mantener la cámara apagada, pero los que no tengan ninguna, digamos, razón que los lleve a tener la cámara apagada, les pediría que pudieran encenderla, porque así me permite a mí juntar la cara con el nombre, como se dice, y la comunicación es un poco más amigable, ¿ya? De eso se trata. Entonces, bueno, Antonia, te contesto que primero el programa ya está en Ucursos, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo pueden consultar con más detalle. Y luego las clases se graban, ya están siendo grabadas y queda publicada, ¿ya? Antonio, a lo mejor usted puede indicar de manera más precisa cómo encuentran la sesión grabada. Antonia González, digo. ¿Cómo dónde encuentran la sección grabada? ¿En Ucurso? La clase grabada. En Ucurso, profe. ¿Le queda claro, Antonia Calderón, no? No, Muñoz. Que hay como 3, no sé. Sí, ahí va, sí. Sí. ¿Le queda claro? Sí, muy claro, gracias. Ya, no hay por qué. Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? Adriana, Dígame. es que yo he buscado el programa, pero no está el programa en Ucursos. Está desde hace 10 minutos, Adriana. Ah, ya, Ah, ya, ok. Gracias. sí, lo subí hace poco porque estábamos ahí haciéndole los últimos ajustes. En fin, eso. Ya. Bueno, entonces la primera unidad del programa, y de eso vamos a hablar un poquito hoy, vamos a hablar hoy un poco de la primera y un poco de la segunda unidad, ¿ya? Ojo, el programa, si bien es cierto, yo trato de ser relativamente ordenado, ¿ya? De ir cerrando los contenidos antes de pasar al otro. Por la naturaleza digamos, de la disciplina, no va a ser tan estrictamente así, ¿ya? Es decir, vamos a ir como pasando un poco de una unidad a otra,
¿ya? Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de la unidad 1 y también de la unidad 2. ¿Ok? Lo primero es un concepto que yo ya he adelantado, creo, en las dos sesiones anteriores, que son las distintas fases que tiene el proceso de realización, ¿ya? Y estas fases son aplicables, ojo, a cualquier tipo de realización audiovisual, ¿ok? Este curso se llama Lenguaje Audiovisual y es un curso que digamos, el nombre, bajo el nombre Lenguaje Audiovisual se podría dar un curso para ficción y para no ficción, ¿ya? Para la carrera de cine y televisión o la carrera de periodismo, ¿ya? Lo que yo trato de hacer es centrarlo de la manera más precisa al tipo de trabajo en el cual finalmente intervenimos los periodistas, que es el trabajo de no ficción, ¿ya? Trato de ir dejando de lado los elementos de ficción, pero al mismo tiempo trato de ir precisando en cada punto cuándo esto puede incluir la ficción y cuándo puede no incluirla, ¿ya? Y en este caso, por eso la introducción que estoy dando, en este caso, cuando digo que el proceso es investigación, guionización y producción, vale para cualquier tipo de realización audiovisual, ¿ya? Ya sea un corto, un largo, una ficción, no ficción, un spot publicitario incluso, ¿ya? Cualquier tipo de ensayo, de trabajo fílmico o de audiovisual, periodístico, ensayístico, ¿ok? Cualquiera sea, parte siempre por una investigación, ¿ya? No sé, estoy pensando ejemplos, ¿no? La película Rara, por ejemplo, es una película de ficción, una Creada película, por Pepa San Martín, profesora de la Universidad de Chile. exactamente, y la productora también es profesora de la Universidad de Chile, del Macarena ICEI, López. Macarena López. Entonces, recuerdo haber conversado con Macarena con cierto detalle cómo fue el proceso de investigación de una película que tú dices tiene algo de autobiográfica respecto de la directora, tiene algo tuvo referencia de un caso muy conocido a nivel de la prensa, que es el caso de cuando la justicia chilena le negó la custodia de su hija a una mamá porque vivía con su pareja de su mismo género, las dos mujeres, y en fin, hubo una investigación, a pesar de que finalmente las escenas que van quedando son una mezcla de la realidad y mucho menos que de la realidad, finalmente de la imaginación y de la creación, pero hay investigación. ¿Ya? En cualquier tipo de... Hoy día están cerrándose los fondos audio concursables para los largometrajes documentales, que es un género en el que yo estoy postulando ahora para hacer un largometraje. Nos piden una investigación ya específica sobre el tema que uno va a tratar, ¿ya? Y lo mismo, y esa es la razón por la cual ustedes ahora van a hacer un informe de investigación, ¿ya? Un informe de investigación de 2 páginas que lo que tiene que decir es cuál es el tema que a ustedes van a tratar. Yo les voy a mandar después un pequeño detallito de las características de ese informe para guiarlos, ¿ya? Pero a grandes rasgos, qué sé yo, si hay un personaje involucrado, algunos elementos de lo que ustedes hayan conocido de ese personaje, si hay un lugar, lo que ustedes hayan podido investigar yendo al lugar, conociéndolo a nivel de si es el lugar tiene algún tipo de referencia a través de internet o a través de alguien que lo conoce, con el cual se puede conversar, o una situación, un grupo de personas, ¿ya?
Entonces, siempre la investigación es lo primero, porque en el fondo es conocer de qué vamos a hablar, ¿ya? Luego de investigado, ya se va escogiendo, y ahí viene el proceso del guión. Se escoge qué aspectos específicos quedan dentro, pero sobre la base de que la mayor parte de las cosas que uno conoce quedan fuera. Son muchas las cosas que quedan fuera. Uno entrega, yo ahora estoy entregando para esta postulación de mi largo 50 páginas de una investigación, y obviamente de esas 50 páginas, a su vez ya son un resumen de muchas cosas que se leyeron, y luego de esas 50 páginas, cuando paso al guión, son poquitas cosas las que uno escoge para llegar a un guión, con la finalidad de que con ese guión luego obviamente filma, ¿ya? Y es ahí donde hablamos de producción. ¿Ya? La producción es el proceso que se inicia a partir del rodaje, ¿ya? De la filmación, de la grabación, el momento en el que ustedes van a tomar su cámara, ya sea su celular o su cámara personal, o prestada, en fin, y graban, o filman, ¿ok? Y ahí empieza la producción. Y la producción termina cuando el producto se estrena, ya sea un cortometraje como el que van a hacer ustedes, que ya tiene fecha de estreno, que es el 6 de enero, que lo vamos a estrenar aquí mismo, y que implica obviamente el proceso de montaje, y cuando los trabajos son más complejos, qué sé yo, más profesionales, tienen más presupuesto, etcétera, obviamente después del montaje viene corrección de color, viene postproducción de sonido, en fin, otros ingredientes como, que son importantes, pero que en definitiva hacen parte del mismo momento de la producción, ¿ya? Profe, y como es que acá la Anto Muñoz pregunta cómo se postula a fondos para este tipo de proyectos, y ahora igual está como la postulación al fondo de la postproducción, que es igual es otro tema en el mundo audiovisual. Entonces, si les puede contar un poco a los chiques, ya que le están preguntando. Sí, perdón, yo no veo el chat. ¿Será porque estoy compartiendo la pantalla y... ¿Es la única pregunta? Sí, Ya. Gracias, Antonia. Porque, claro, yo no lo veo, entonces... Me cuesta concentrarme en el chat también, así que te agradezco que me lo vayas contando. yo le voy diciendo. Sí, bueno, perdón, ¿quién preguntó? La Anto Muñoz. Yo de nuevo. Sí, Antonia, mira, la verdad es que no te voy a poder responder de manera tan detallada porque necesitaríamos como 5 clases solo para responder esa pregunta, ¿ya? Ya. Entonces lo que te puedo responder básicamente es que hay varios fondos estatales, ¿ya? Que financian, es decir, ayudan a las distintas etapas de este proceso, ¿ya? Y los principales fondos estatales son el fondo de la Corfo y el fondo de los fondos de cultura, que concretamente se llama, en el caso nuestro, Fondo de Fomento Audiovisual, ¿ya? Entonces, para el caso de la Corfo, del fondo de Corfo, se financia la primera parte, que es investigación y guionización, en la cual incluso se llega a financiar un tráiler para, para tener algo que mostrar en el momento posterior de conseguir el financiamiento para hacer todo el proceso, ¿ya? Entonces, ese es el fondo de la Corfo. Y luego el fondo de fomento audiovisual efectivamente separa por distintas fases, en donde se puede postular tanto a investigación justamente con guión, ¿ya? Investigación y guión juntos, entendiendo que son parte de los momentos de las fases previas. Producción, entendiendo por producción rodaje, montaje y postproducción. Y también como categoría, la categoría sola de postproducción.
Y ahí aprovecho de responder lo de la otra Antonia Muñoz González, que es que la postproducción viene después del montaje, ¿ya? Y muchas veces hay proyectos que logran ir haciéndose su camino a través de distintos fondos chicos, o a veces con dinero propio, obviamente. Nadie financia todo con dinero ajeno, siempre hay un poco de lo que va poniendo uno. Pero le alcanza como para montar, pero para postproducir, que no es barato, es caro, falta ese dinero. Entonces, ahí hay un fondo específico para hacer esta postproducción que consiste en hacer corrección de la imagen, todos esos planos que quedan oscuros, todos esos planos que fueron a veces, cuando los procesos son largos, se filma con distintas cámaras, entonces no tienen la misma calidad de la imagen. Entonces todo eso se procesa la imagen. Y también se habla de corrección de color porque la idea es que el color sea homogéneo. Y lo mismo pasa con el sonido. El sonido también requiere un tratamiento posterior para que quede sonando filete. Y eso es la postproducción. Entonces, en este minuto lo que hay abierto es el Fondo de Fomento Audiovisual. Y la Corfo, el Fondo de Corfo siempre se abre y se postula por ahí por mayo, junio. Este año fue como en junio por ahí. Pero, como te digo, la pregunta es muy grande, entonces yo te llamaría a investigarlo en internet, Corfo, ¿ya? Y también el otro concepto es Fondo de Fomento Audiovisual. Gracias, profe, me quedó muy claro. Ya, qué bueno. También me sirvió la pregunta como para explicar esto, ¿no? O sea, para ir cerrando un poco la idea, siempre vamos a estar volviendo a este inicio, porque es bueno que ustedes vayan sabiendo en qué fase están, ¿ya? Entonces, en este inicio, se deja súper claro que ustedes ahora están en la fase de la investigación, ¿ya? De hecho, les escribí ese mail para que ya fueran pensando. Me imagino que algunos de ustedes fueron al lugar donde pueden hacer su corto, o tal vez miraron algunas personas o personajes con los cuales podrían construir este relato. En fin, fueron en el fondo, sin quererlo tal vez, empezando a hacer la investigación, ¿ya? Y obviamente imaginándose lo que más o menos lo que quieren hacer. Y la idea es que puedan empezar a conversar de sus temas de manera voluntaria con Antonia en la ayudantía. Entonces, como decía, están en esa fase. Luego entraremos en la fase de guionización, daremos las herramientas para ello, y luego van a ustedes entrar en la producción, es decir, van a agarrar su cámara, van a filmar de acuerdo a ese guión, y también van a montar. ¿Ok? No sé si hay preguntas sobre este primer ítem, digamos. Parece Profe, que no. respecto a los fondos audiovisuales, ¿a usted no se acuerda cuánto le financiaron, o sea, cuánta plata le dieron para la producción de Calafate Zoológico Humano? Bueno, en ese caso no me acuerdo exactamente, pero pueden haber sido 60 millones, algo así. Todos estos trabajos para el cine especialmente, chicas y chicos, son caros, requieren harto dinero, no porque la gente finalmente que trabaja gane mucho, sino que porque los costos asociados son muy altos. Costos asociados, digo, costos de equipamiento, costos de viaje, Oye, chico, comprar un mueble cocina. de trabajo de montaje, etc. Y en ese caso, ¿A dónde lo creo que compraron? fueron la cifra que te di, en mi segundo largometraje, que fue a las demás. ¿Cuánto le costó? Hay un micrófono que podríamos tal vez apagar por ahí. En el segundo fueron 90 millones. Y esas son más o menos las cifras de lo que vale hacer un largo, pero eso es un largo para el cine que es una hora y media, digamos. Es como lo más complejo y lo más caro que
que se financia, digamos, desde el documental. En la ficción, los montos generalmente son, los máximos son como el doble de lo de documental. Entonces, eso. ¿Alguna otra pregunta? Sobre las etapas, sobre los procesos, sobre en qué consiste cada etapa, no sé si les queda relativamente claro. ¿Nosotros tenemos que elegir el tema del corto o hay un tema en específico? No, ustedes tienen que elegirlo porque me parece a mí que las restricciones que tenemos para trabajar ya son suficientemente grandes como para además encasillarlos dentro del tema. Entonces, yo más bien prefiero que ustedes dentro, como decíamos, de su realidad circundante y posible y viable de trabajar, escojan, ¿ya? Claro, yo podría haber sido fácil y haber dicho la pandemia, ¿no? Pero me imagino que en el primer semestre ya en todos los cursos deben haber hecho ustedes algún tipo de trabajo sobre este desgraciado tema, ¿no? Y por eso preguntaba, porque me parece un poco repetitivo hacerlo sobre la pandemia o el COVID. Claro, a mí también. Y como ahora estamos un poquitito más, ya vimos los resultados de la encuesta, la mayor parte de ustedes están en fase que se pueden mover, ya todos, ¿no? Nos podemos mover en algún sentido, entonces aprovechemos esa posibilidad también, ¿ya? Obviamente, sin exponerse, el que quiera hacer algo en su casa, también lo puede hacer, ¿ya? Sí, digamos, en ese sentido, sin dejar de ser responsable. No hay más preguntas, parece. Ok, ya. Entonces, quiero mostrarles en realidad es un tráiler, pero está armado como si fuera un corto, que por una parte quiero que les sirva como de inspiración, y por otro lado nos va a servir de inspiración, digo, para ustedes, para que cada cosa que uno muestra acá es que de alguna manera para que lo tomen, les entre, le den una vuelta y vean si ustedes pueden, en fin, de algún modo gatillarles algo, ¿no? No, ni siquiera que hagan algo parecido, sino que simplemente que les gatille algo, ¿ya? Ya sea porque encontraron, qué sé yo, que un personaje dice algo interesante, ya sea por el lugar, ya sea por cómo está puesta la cámara, ¿ya? Y de hecho yo me voy a atrever a intencionar un poco el visionado de que ustedes pueden hacer de este trabajo, que como digo es un trailer, pero es como que si fuera un corto, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que están completas, que a ustedes les pueden parecer súper fuera de lo que ustedes tienen que hacer ahora, ¿ya? Pero hay dos cosas en las que yo quisiera guiarlos en la mirada de este trabajo, que es que el relato que se escucha viene de una entrevista, ¿ya? El relato que se escucha viene de una entrevista, que es algo que cualquiera de ustedes puede hacer, ¿ya? Basta con el recurso celular y lo pueden hacer, ¿ya? Y el otro elemento que es con cámara, la mayor parte, no toda, pero la mayor parte está hecha con cámara fija, ¿ya? Ni siquiera se mueve la cámara. Lo que quiere decir que es más importante que contar con una cámara que se mueva de manera, digamos, eléctrica o creativa, o en fin, es más importante qué es lo que estoy mirando y cómo lo estoy mirando, lo que estoy escogiendo, ¿ya? Más que demasiado artilugio. Entonces, con esos dos conceptos como inspiración, les voy a enviar el link como lo hicimos la vez pasada. Parece que es mejor así, ¿no? Que yo les envíe el link. Este trabajo dura 3 minutos. Ustedes lo ven, o sea, lo vemos todos, digamos, por nuestra cuenta y lo comentamos, ¿ya?
Ojo, uy, se me fue tu nombre, Jocelyn. Tú que, acuérdate que me reclamaste el otro día porque ¿cómo era? Te había acortado los Me minutos, bajó algo 2 así. minutos, sí. Te bajé 2 minutos, claro, como que te pasé a llevar en tu dignidad creativa, ¿no? Algo así. Es que me cuesta mucho contar algo en tan pocos minutos. Ya, aquí vas a ver algo que dura 2 minutos 13 segundos, ¿ya? Y después me dices tú si te parece que es una locura o es algo demasiado fuera de lugar pensar en minutajes breves, ¿ya? Entonces, bueno, aquí va y entonces lo vemos y nos conectamos entonces en 3 minutos más, ¿vale? Sí. Ok. Eh, bueno, oye, ¿qué les pareció comentarios? Así como muy como lo que les pasó como desde la guata, desde rápido, así nada de, no quiero demasiado análisis profundo porque
yo no le he dado a ustedes ninguna herramienta, así que no les puedo pedir nada. Solamente quiero saber una primera devolución rápida. ¿Sí? Era muy bello, estéticamente. ¿Quién habla? Antonia Muñoz. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Tenía un ritmo que como que no son 2 minutos. Es un ritmo rico el que tenía. ¿Parecía que era más largo? ¿Sí? Ujú. Gracias. ¿Qué más? La calidad del sonido era muy buena, o yo encontré que era muy buena. ¿Quién habla? Bianca, Bianca, ¿dijiste la realidad del sonido? la calidad del sonido, como que se escuchaba de fondo, aparte de las voces, había Mm, como ruidos de fondo de ambiente. correcto. Sí, gracias. ¿Algo más? Las Bueno, imágenes como que generan un ambiente muy, no sé si llamarlo emotivo, pero como nostálgico, como las tonalidades. ujú, como una emoción muy específica. Bueno, ustedes al finalizar el curso van a poder hacer esto, ¿ya? Eh, yo los invito a que hagan esto de esta calidad, porque no hay ninguna razón para que no pudieran hacerlo. Ustedes incluso van a poder hacer un trabajo un poco más largo, lo cual puede ser un error de mi parte de haber concedido 3 minutos, pero se queda demostrado que en 2 minutos se pueden decir muchas cosas. Entonces, vamos como descomponiendo un poco los elementos. Aquí tenemos fragmentos del espacio, ¿ya? El lenguaje audiovisual son fragmentos de espacio y de tiempo, ¿ya? Entonces, lo que hace los directores, porque son dos, conocen este lugar, lo investigan, capaz que sean de esta misma cultura, no lo sé, da lo mismo, ¿ah? Yo, por ejemplo, he hecho trabajos sobre otras culturas de las que yo no soy parte, pero para eso está la investigación, ¿ya? Ahora, si tú eres parte, tienes como una parte ganada, en algún sentido, pero bueno, el punto es que conoces esa realidad, ¿cierto? La conoces. Y luego, ¿qué es lo que hace el lenguaje audiovisual? El lenguaje audiovisual, a la realidad conocida, sobre la base del punto de vista del realizador o la realizadora, va escogiendo fragmentos, ¿ya? Fragmentos de espacio y fragmentos de tiempo. Y eso es lo que llamamos el plano, ¿ya? Que es la palabra, el equivalente a la palabra del lenguaje audiovisual. El plano es la unidad mínima de significado. Para nosotros la unidad mínima de significado es la palabra, en el lenguaje audiovisual la unidad mínima de significado es el plano, ¿ya? Entonces, cada plano es un fragmento espacio-temporal. Es un fragmento de espacio y un fragmento de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ella parte con un plano de espaldas, ¿cierto? De la mujer caminando, ¿ya? Que va a tener un nombre, y vamos entonces a empezar a hablar de una nomenclatura. Cuando en el programa aparece la palabra nomenclatura, y también aparece la palabra escala de planos, se refiere a que los planos se empiezan a denominar, primero que todo, según la porción del cuerpo de los personas y personajes que aparecen, ¿ya? Esa es la primera lógica de denominación. Entonces, es así como hay varios rostros en el corto, ¿no? Está el rostro de una niña, que es uno de los más, digamos, como fuerte, emotivo, ¿ya? Está el rostro de la misma señora que pareciera ser que es la que relata, ¿ya? Cuando es un rostro, vamos a hablar de close-up, ¿ya? Cuando es un rostro, a ese plano le vamos a llamar close-up, ¿ya? Rostro, close-up, ¿ok? CU. Es importante que vayamos aprendiendo con las abreviaciones, ¿ya? Un close-up CU.
Luego, cuando tenemos el segundo plano con el que sigue el relato, es un plano grande de un árbol, ¿se acuerdan? De un árbol y unos niños, qué sé yo. Ese plano donde están contenidas muchas personas se llama plano general. ¿Ok? Plano general. ¿Ya? Siempre va a ser un poquito relativo, porque en un plano general pueden caber 10 personas, como pueden caber 100 personas. ¿Ya? Profe, disculpe, para entenderlo, porque usted dijo que los planos se pueden denominar una de las formas según la porción de cuerpo que aparece, y cuando habla del plano general, ¿eso está dentro de esa denominación? Exacto. Estamos hablando que dentro de la porción de cuerpos, ¿ya? O del cuerpo que aparece, son estos distintas denominaciones. Entonces, cuando es un rostro se llama close-up y se abrevia como CU, ¿ya? Cuando es un plano general, bueno, ya dije el nombre, es plano general, y se abrevia como PG, ¿ya? Ahora, puede que sea un gran plano general, una gran manifestación en la Plaza de la Dignidad, y eso le vamos a llamar gran plano general, ¿ya? Es decir, GPG. Como, ojo, no es menor, insisto que yo con mucha conciencia hablo de estas denominaciones porque con estas mismas siglas y estas mismas abreviaciones vamos a usar después para poner en los guiones. Por eso mi dedicación a esto y por eso mi petición de que usen un cuaderno del curso para ir haciendo estas anotaciones, porque este es conocimiento de base que estoy sintetizando además en el entendido que tenemos una hora y media apenas de clase, ¿no? Entonces, ¿Profe? ¿sí? Soy yo, Antonia Muñoz. Profe, le quería preguntar si tiene o si después podemos ver en algún lado cómo se escriben estas palabras, no sé si en un PPT o en algún archivo de Word, como que siento que a lo mejor es más cómodo, por ejemplo, como que me costó mucho entender que, no sé si por mi internet también el tema del close up era. Sí. Ya, eso, que no sé si tiene a lo mejor como un archivo o algo así donde podamos ir visualizando las cosas. Sí, no No lo tengo, ahora a lo mejor, pero como para otra clase. no lo tengo preparado, pero voy a buscar, ¿ya? Pero mi Ya, gracias. intención por eso que insisto en este tema, ¿no? De que el momento de aprenderlo es ahora, ¿ya? Claro. Independiente que voy a buscar algún material y voy a también dejar si se lo subo, pero me gustaría que las clases las aprovecháramos así como concentradamente, entendiendo que lo aprendemos acá, Que yo creo, ¿sí? profe, que a lo que va el Anto es que es difícil que el Anto entienda lo que es un plano general si usted no está compartiendo pantalla y mostrándoles como esto es un plano general y se utiliza para tal y para tal. Como que creo que para ellos puede ser difícil visualizar los tipos de planos que usted está hablando si solamente acá se ven puras camaritas y no lo ejemplifican algo. Como por eso hacer un PowerPoint o algo así, para hacer la clase más entretenida también con más ejemplos. Yo creo que a eso se refiere el Anto. Lo entendí, Ah, ya, perfecto. ¿ya? Y mostré antes un cortometraje. Y me estoy refiriendo al cortometraje que mostré. Sí, es por si tienen más dudas igual, si no entienden. Y luego puedo mostrar, y mi intención es al terminar esta sección es mostrar de nuevo el largometraje. Ah, ya, ¿Ya? fantástico. Entiendo el concepto y entiendo la pregunta y entiendo la sugerencia. Y la respuesta es que vamos a buscar, porque hay material, ¿ya? Que permite además complementar. Pero lo que yo quiero reforzar, ¿ya? Lo que quiero reforzar como concepto pedagógico, que en esta clase aprendemos. Eso es lo que quiero que como que, ese es el concepto que quiero transmitir, ¿ya? Que no son disertaciones como muy abiertas, sino que también intentemos como concentrarnos y rescatando lo esencial, ¿ya? Luego, si hablamos de una elección de plano, como el que la cámara me está mostrando a mí ahora, ¿ya? Es decir,
que va desde mi cabeza hasta mi hombro, casi hasta mi, exacto, ahí como lo está haciendo la Florencia, ¿ya? Como a nivel del pecho, debajo de los hombros, eso lo vamos a llamar medium close-up, ¿ya? Eso lo vamos a llamar medium close-up y lo vamos a llamar así, lo estoy escribiendo en el chat, ¿ya? Esa va a ser la nomenclatura, porque insisto, estas nomenclaturas después las vamos a tomar y las vamos a llevar a un guión, ¿ok? Y en el guión hay que ser súper preciso, ¿vale? Luego, si la elección del plano es desde la cabeza hasta la cintura, es decir, un poco más abajo, y es la mitad prácticamente del cuerpo, vamos a hablar de plano medio. ¿Ok? Y esa va a ser la nomenclatura. PM. ¿Vale? Luego, el primer plano, el plano número 1 del relato que les mostré, del corto, este de la mujer de espaldas, ¿se acuerdan hasta dónde cortaba por debajo el cuerpo? Lo cortaba por debajo al nivel de las pantorrillas, ¿ya? Efectivamente, le iba a pedir después a Antonia que después de la clase enviáramos este tipo de material, ¿ya? Porque hay mucho material dando vuelta, ya no es nada difícil poder identificar en algún material, pero insisto que lo que quiero es que tratemos de ir cerrando las unidades acá, aprovechando estos encuentros para cerrar, ver si hay dudas y entender de que el asunto quedó zanjado. Ese es como mi método frente al asunto, ¿ya? Les pediría que eso lo vieran después, porque si no, yo voy a hablar por un lado y los ejemplos se van a ver por otro lado. O sea, que guarden el link, que envió Antonia, que me parece bien, pero que lo vean en otro momento, ¿ya? Porque si no, vamos a empezar como a empastelarnos, a sobreponernos de dos carriles distintos del discurso, ¿ya? Y esta cosa que estoy explicando es sencilla, pero muy importante, ¿ya? De entender. Bueno, ese plano, el primero de la mujer caminando, es un plano americano. ¿Ok? Y es desde la cabeza hasta las pantorrillas. ¿Ok? Desde la cabeza hasta las pantorrillas. Estando la persona de frente, generalmente de frente, pero también aplicándose igual cuando la persona está de espalda. También quiero comentar algo. Las veces las nomenclaturas cambian, ¿ya? A veces las nomenclaturas cambian. A mí me ha tocado trabajar en varios lugares, he estado en diferentes países, etc. Pero quiero decir, por ejemplo, en España se usa hablar del escorzo, ¿ya? Del plano de escorzo, que en Chile no se usa, ¿ya? Y en fin, también la intención de decirles, hacerles esta clase de esta manera es porque quiero que nos pongamos de acuerdo en que las denominaciones que estoy usando son las que quiero que usemos, porque son las que se usan más o menos en el promedio de lo que se usa en Chile. ¿Se entiende? Si cualquier otro material, seguramente vamos a empezar a enredarnos, y una de las cosas que enredan es referirse con distinto nombre a las mismas cosas. Entonces, quiero que nos vayamos poniendo de acuerdo en un lenguaje común. ¿Ya? Luego,
cuando el plano es muy, muy cerrado y está describiendo un objeto desde muy cerca, hablamos de plano detalle, ¿ya? Plano detalle. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen el plano detalle de un lápiz, ¿ok? Y ahí tienen el plano detalle de la punta de un lápiz, ¿ok? Y ese plano detalle ¿Profe? es plano detalle igual plano detalle. PD. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? ¿Va solamente como enfocado en lo que son objetos el plano de detalle? ¿O Yo puede hago la ser también en... diferenciación. Yo hago la diferenciación porque cuando se trata de una persona y el rostro de una persona, yo hablo de primer plano. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, primer plano del ojo. ¿Ok? Entonces, ahí hago la diferenciación. Cuando es de del rostro, hago la diferenciación primer plano, PP. ¿Ya? Y cuando es de un objeto o de un lugar que no es del rostro, hablo de plano detalle. Por ejemplo, también puede ser un plano detalle del dedo, de la uña. ¿Ok? Eso también es plano detalle. ¿Ya? Pero si es del rostro, hablo de primer plano. ¿Ya? Ojo, close-up, ahí tengo un close-up. Me estoy usando yo mismo como modelo. ¿Ya? Ahí tengo un close-up. Y ahí tengo un primer plano. ¿Ok? Es distinto. ¿Vale? El primer plano, bueno, también puede ser como desde ahí, ¿ya? También puede ser como desde ahí. Ahí se empieza como a jugar un poco, ¿ya? Viéndose ya más cerca el rostro, ya se puede hablar de un primer plano, ¿ya? Ahora bien, existe otro que es esto. ¿Ya? Y eso es primerísimo primer plano, ¿ya? Es decir, esto. ¿Sí? Primerísimo primer plano, muy, muy, muy encima de, generalmente es de ojos, ¿ah? PPP. ¿Ok? Profe, ¿Sí? déjame ver si entendí. Entonces, un primer plano es cuando siempre está referido al rostro y puede ser como al ojo o a los labios. En cambio, el close-up es el rostro, pero como en total, en su conjunto. Exactamente. Incluso con un poco más, con un poco de hombro. ¿Ya? Ah, ya, puede incluir hombro también. Incluyendo el hombro generalmente. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Incluyendo el hombro. Y el primer plano ya puede ser solo el rostro. Ahí ya podría estar yo en primer plano. Pero ¿Ya? el de los hombros no era el medium close. Es sutil la diferencia. ¿Ya? Es sutil la diferencia. Y el medio close-up es un poquito más abierto. ¿Ya? La frontera a veces son bien sutiles, ¿ah? Ya. A ver, si nos tuviéramos que ordenar, así como haciendo el repaso, de lo más chico a lo más grande tendríamos, ¿qué sería eso? El primerísimo. Primerísimo primer plano, ¿verdad? Ujú. PPP. ¿Ya? Luego tendríamos un primer plano, que ya podría ser ahí, ¿no? Sí. Eso ya podría ser primer plano. Ya, es decir, metido en el rostro, ¿ya? Luego el close-up ya es con un poco de hombro. Tendríamos ahí.
¿Ya? Eso ya es un típico close-up. ¿Ya? Luego, más abierto, incluyendo más hombro, ya tendríamos ahí un medium close-up. ¿Ok? Incluyendo prácticamente el antebrazo. Eso ya incluye el antebrazo, el medium close-up. No sé si lo escribí, el medium close-up. Ahí. Ahí está en el chat. ¿Ok? Y luego el plano medio, ya tenemos, bueno, ella no me alcanza a incluir a mí, pero es hasta la cintura. El plano medio es hasta la cintura, derechamente en la mitad del cuerpo. Luego tenemos plano americano hasta las rodillas y luego plano general. ¿Ok? ¿Profe, las rodillas o las pantorrillas? Más o menos por ahí. Ahí el corte tampoco es tan exacto. Ya, lo que siempre se recomienda es no cortar exactamente en la articulación de la rodilla, ¿ya? Porque genera un efecto un poco extraño, como que la persona no tuviera pierna, estuviera como flotando ahí. Bueno, cuando agarren una cámara y lo hagan, lo pueden notar. Pero se corta un poco más arriba de la rodilla, es decir, en el muslo, o un poco más abajo de la rodilla, que sería la pantorrilla, ¿no? Y ese sería el plano americano, ¿ya? Gracias. Ahora, hay un concepto que es un poco raro, pero que igual es útil. Yo lo escucho cada cierto tiempo, sobre todo cuando estoy filmando, qué sé yo, que se habla a veces del plano entero, ¿ya? Yo no es que no lo rechazo, pero tampoco lo uso mucho, ¿ya? Que es como que justo te cabe entero el cuerpo de una persona, ¿ya? ¿Y eso no es general? Por eso que yo no lo uso tanto, ¿ya? Porque se me confunde demasiado con el plano general. Pero las personas que lo usan se refieren como a que justo cabe una o dos personas, pero justo el cuerpo. Como que no tiene más aire. El plano general siempre es como con un poco de contexto, ¿ya? Pero lo nombro porque es probable que ustedes ese plano sí lo escuchen harto después, el plano entero, que para mí ya sería plano general, ¿ya? Ahora, con esta denominación, ¿ya? Vamos a ver nuevamente, y aquí van a ver como el ejemplo un poco lo que pedían las dos Antonias, ¿ya? Vamos a repasar y vamos a mirar este video y vamos a ir identificando la escala de planos, ¿ok? Ahora no se vayan porque aquí les voy a compartir pantalla. Y voy a silenciar el video y voy a mantenerme hablando yo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ahí partimos por un plano americano de espaldas, ¿cierto? Así, cuando tuviéramos que expresarlo en un guión, lo expresaríamos así, plano americano de espaldas. Plano general de árbol con niños subiéndose. Plano medio claro, ese plano es como un poco difícil de describir, ¿cierto? Pero, o sea, es difícil de decir si es plano medio o es plano general, ¿no? Está como ahí está como en el límite. Es común que, llegado el minuto, tengamos como que
que recurrir a una descripción que va más allá del tamaño del plano. Como por ejemplo en este caso decir, la niña y la abuela, plano medio probablemente, yo lo diría así, plano medio, la niña junto a la abuela en la hamaca, con un fondo de pared de ¿cómo se llama ese material? Adobe. Súper bonito a todo esto, esa composición de plano. Eso, plano medio. A ver si lo logro aquí mismo. Sí, aquí casi todo se puede lograr. A ver. Quiero escribir en el chat sin dejar de compartir pantalla, ¿podré o no? Y si Antonia. puede, cuando usted está compartiendo pantalla, ve que le sale como un cuadradito donde dice silenciar. ¿Sí? Ya, apriételo donde están los 3 puntos. Ahí dice Ya. chat. Ah, perfecto, ya. Hay un concepto que también yo uso bastante, que les quiero transmitir, que es este. Two shot. Two shot. Es cuando hay 2 personas en el plano. ¿Ya? Y three shot es cuando hay 3 personas en el plano. Entonces, en este caso tengo un three shot en plano medio, ¿cierto? De 3 personas frente a un monolito con cruz, ¿ya? Y en el caso de este, es un plano en medio en two shot, abuela con nieta. Two shot y three shot. No se usa mucho una abreviación, ¿ah? Tanto para three shot como para two shot. ¿Ya? Es decir, no funciona, por ejemplo, decir eso. ¿Ya? TS, por ejemplo. No funciona. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces ahí tengo un plano general, ¿cierto? De la mujer en medio de los cactus. Ahí tengo un two shot en medium close-up. Ahí tengo un close-up, ¿cierto? De mujer con, esto no sé si está en COVID, pero mujer con mascarilla y sombrero. Aquí sería un three shot en medium close-up. Aquí sería un close-up de la mujer sobre la hamaca. Esa es la entrevista que yo les decía, que es la única vez que la mujer habla en cámara. El resto siempre está hablando en off. Ese es un primer plano. Me parece que queda clarísimo, ¿no? Y esto es un árbol en un plano general. Ese es un medium close-up de 4 personas. ¿Ya? Entonces, de lo que hemos hablado, es de lo que se llama la escala de planos. ¿Ok? Todo aquello de lo que hablamos ahora fue la escala de planos.
Es decir, cómo se denominan los planos según la escala, teniendo como referencia el cuerpo humano. ¿Ya? Chicos y chicas, esto es un ABC, el ABC de algún modo del lenguaje audiovisual, escala de planos. Es cómo vamos a empezar a llamar a las imágenes. Es así de simple y de complejo. ¿Ya? Es simple, creo yo, porque toma como referencia al ser humano. ¿Ya? Y bueno, la dificultad o la falta de simpleza es, como todas las cosas nuevas, la novedad de empezar a usarlo, digamos, de no conocerlo y tener que empezar a usarlo. Pero cuando empecemos a hacer los guiones, esto va a ser fundamental. ¿Ok? Preguntas. Quería terminar con un concepto antes de dar las preguntas. Como se pueden haber dado cuenta, siempre cada denominación nunca te va a permitir, o mejor dicho, ni siquiera todas las denominaciones te van a permitir describir a veces exactamente. ¿Ok? Siempre hay un margen de aproximación. ¿Ya? Y por esa razón, después cuando hagamos el guión, no basta con poner la escala de plano, sino que también hay que hacer otro tipo de descripción. ¿Ya? O sea, por decirlo de algún modo, este es un lenguaje que no es matemático. ¿Sí? ¿Preguntas? A mí me gustaría preguntar si hay alguna forma que uno tenga, o algo que nos ayude a decidir por qué escoger un plano por sobre otro cuando decide grabar, o también eso queda un poco para la creatividad del director. Sí, mira, hay como algunas ideas semiológicas al respecto, ¿ya? Pero yo creo que hoy por hoy en el cine contemporáneo y en el lenguaje audiovisual contemporáneo, ninguna de esas aproximaciones realmente es válida, ¿ya? Por ejemplo, te digo, en una época se decía que había que partir por un plano general, ¿ya? Después ir a un plano medio y después a un plano detalle, ¿ya? Pero eso es completamente relativo. Porque, claro, se decía, tú partes por un plano general como para ubicar, contextualizar dónde estás, ¿ya? Pero, ¿por qué te digo que es completamente relativo? Porque si tú partes por un plano, mira la mano rara que tengo yo, con una línea ahí entre medio, súper rara. Una vez estuve con Jodorowsky y yo, íbamos en un auto, qué sé yo, y le empecé a contar algunas cosas y me dijo, tu mano, me dijo, tu mano. ¿Ya? Y le llamó la atención mi mano y me empezó a hablar de mi mano, qué sé yo. Entonces, imagínate, tú partes con este plano, súper misterioso, pues. ¿Qué tipo de ser humano será el que tiene esa mano? ¿Ya? Claro, en este caso sería un poco decepcionante porque te encontrarías con que es un tipo común y corriente como yo, que no tiene a lo mejor ninguna cosa demasiado especial, pero es súper sugerente a veces partir por un plano de detalle, ¿cierto? O un diente, ponte tú de una persona que tiene solo un diente. ¿Ya? La boca. Entonces, la verdad, Jocelyn, es muy buena la pregunta, y hay, digamos, semiología al respecto, pero yo creo que hoy por hoy no hay, yo más bien soy súper escéptico de ese tipo de semiología, y creo que la creatividad hoy día está rompiendo con todo tipo de aproximaciones teóricas al respecto. Profe, ¿puedo complementarlo también? Claro, por supuesto. O sea, lo que dice el profe tiene mucha razón, pero también, y que es lo que vamos a ver hoy día también al momento en que les muestre la presentación de los pitch, es que cuando tú estás pensando en un contenido audiovisual, estás respondiendo a distintas preguntas y desde el dispositivo que vas a usar, como el tecnicismo, el tipo de plano, eso también comunica. Entonces, es como entre los procesos creativos que a ti se te ocurren las cosas y que rompen con los paradigmas, que es lo que dice el profe, con lo que estaba establecido desde el día 1,
a también cómo tú vas a comunicar ciertas sensibilidades, ¿cachai? Onda, ponte tú, no sé, yo quiero hacer un documental, un corto documental sobre cómo los abuelos, la gente adulta mayor, se ha desarrollado en tiempos de pandemias, ¿cachai? Onda, salud mental de los abuelitos en pandemia. Entonces ahí yo al momento de pinchar esta idea al Corfo, ya que estamos hablando del Corfo, de los fondos, les digo que también mi tratamiento audiovisual, mi tecnicismo, mi dispositivo va a ser con primerísimos primer plano. Y explico que, bueno, dentro de mi motivación, ¿por qué yo quiero hacer primerísimos primer plano? Es porque quiero que se muestre las arrugas de los abuelitos, ¿cachai? Como sus manchas, como para recalcar el tiempo, los años, ¿cachai? El cansancio, etcétera, en vez de planos generales, ¿cachai? Que pueden ser más ambiguos, ¿cachai? Entonces ahí entra como la creatividad y también como la angulación que tú le vas a poner, pero también tiene un sentido, pues. Yo voy a hacer primerísimos primer plano porque quiero resaltar, ¿cachai? Las arrugas, quiero resaltar las manchas, la edad, justificar eso a través de la imagen. Entonces, como entre las dos cosas, la sensibilidad que tú quieres expresar y también tus propios procesos creativos, porque los planos comunican, pues, como que tienen nombre y existen hartos tipos porque quieren representar algo. Eso. Claro, pero complementando también, no es porque haya un decálogo, ¿me entiendes tú? Matemático que lo explique o que así lo imponga, ¿ya? Sino que a partir de una propia búsqueda y a partir de una propia, digamos, punto de vista, a partir de una propia interpretación de la realidad, tú puedes usar los diferentes tipos de planos, ¿ya? O sea, pero por decirlo de otra manera, un plano general o 10 planos generales nunca te van a comunicar lo mismo entre sí, ¿ya? Lo que sí, obviamente que si tú usas, por ejemplo, solo planos generales, vas a ser probablemente más descriptiva, ¿ya? Probablemente vas a ser más expositiva, ¿ya? Probablemente vas a ser más naturalista en tu digamos, relato, pero no hay, digamos, una norma, ¿ya? Que te diga, esto significa esto. Insisto, hubo como mucho trabajo de semiología durante la década de los 60, 70, que la verdad es que, para decirlo de una manera un poco, ¿cómo decirlo? Como poco fina, ¿ya? Finalmente yo creo que las personas que hacemos las creaciones y las realizaciones, esos tratados no los tomamos muy en cuenta, ¿ya? Sino que es la propia búsqueda la que te va dando el encontrar cuál es el mejor tipo de imagen que a ti te interpreta de lo que tú quieres decir. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? Para los más inquietos y las más inquietas, en la próxima clase vamos a hablar de los movimientos de la cámara, ¿ya? Los movimientos de la cámara y las angulaciones de la cámara, ¿ya? Pero me interesa que se vayan para casa, desde hoy empiecen a mirar con esta lógica de tamaños de plano, de descomponer en estos fragmentos de espacio-tiempo todos los mensajes que vengan. Porque si ustedes se fijan, esto se aplica para todo. Se aplica desde las noticias, ¿ya? Desde los comerciales, desde un cortometraje artístico, un largometraje de ficción, lo que sea. Todo pasa por los tamaños de plano. Es una selección de la realidad. ¿Qué selección de la realidad voy a hacer? ¿Ya? Ok, voy a investigar un aeródromo, ¿ya? Pero luego de investigado el aeródromo, tengo que ver, voy a mostrar el avión completo, ¿ya? Voy a mostrar la pista de aterrizaje en un plano general, ¿ya? O voy a mostrar todo desde la cabina del, ¿cómo se llama? El que controla el controlador, digamos, de vuelo, ¿ya? Y me voy a meter adentro de esa cabina y voy a empezar a describir desde ahí, con planos medios, con planos detalles, toda la realidad exterior al aeropuerto o al aeródromo, ¿ya?
Entonces, cada imagen no es porque sí, sino que es porque yo he elegido que esa imagen, yo he construido una imagen. Incluso en documental, en no ficción, como es el ejemplo que hoy acabo de mostrar, que efectivamente es un ejemplo de no ficción. ¿Ok? Cada relato obedece a una elección. Y la primera elección es el plano. Y dentro del plano cumple, digamos, un rol primario, ver cuál es el tamaño de ese plano. ¿Ya? ¿Me acerco, me alejo o me quedo al medio? Por decirlo de alguna manera, muy, muy simplona. ¿Sí? Es una elección que yo hago. Entonces, en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿ya? Lo que les voy a anunciar desde ya es que el trabajo tiene que tener, puede llevar voz en off en primera persona, ¿ya? Con un determinado límite que vamos a definir después, pero me parece interesante que así sea, porque van a poder a través no solo de las imágenes, sino que de su reflexión o de su información, referir a el punto de vista que ustedes tienen sobre lo que están viendo y sobre lo que están observando y sobre lo que están también informando. ¿Ya? No ficción es al mismo tiempo información, es al mismo tiempo reflexión, es al mismo tiempo descripción. Muchas cosas caben dentro de la no ficción. ¿Ya? Y como formato, me parece interesante que ustedes escriban un texto en el cual vayan enunciando tanto informativamente como reflexivamente. ¿Por qué no es matemático el lenguaje? Sí, el corto es no ficción, Nayerlin. Qué bueno que lo preguntaste, porque no puede haber ninguna duda sobre eso. Ustedes no van a trabajar con actores, ¿ya? Ustedes no van a inventar una película de ficción. Ustedes van a tomar un tema de su realidad circundante, ¿ya? Qué sé yo, el proyecto inmobiliario que quedó, el edificio que quedó paralizado en la pandemia, ¿ya? Y que se está empezando a mover de nuevo, ¿ya? Y ahí van a ir a observar, van a investigar cuánta gente trabaja ahí, cuánta gente va a vivir ahí, van a investigar qué es lo que había ahí antes, van a investigar qué es lo que significa desde el punto de vista acústico el movimiento de eso, ¿ya? En fin, estoy inventando, ¿ya? Y eso lo van a reflejar en un informe de investigación y después lo van a traducir en un guión y van a hacer un corto de no ficción. ¿Ok? Pueden hacer un corto de su mamá, un corto de no ficción sobre su mamá. Perfectamente. O sea, el que realmente, insisto, no he querido he querido salir un poco de las restricciones que puso la pandemia en el primer semestre tan estrictas, pero no lo excluye. Todavía hay un par de personas que están en una situación de cuarentena más fuerte, pueden hacer un corto de su mamá, o sobre su papá, puede ser un autorretrato. No lo recomiendo porque es demasiado complejo hacer un corto sobre uno mismo, ¿ya? Pero el espectro temático dentro de la no ficción es enorme, ¿ya? Y el espectro, además de formato, que estamos dando posibilidad también es muy amplio, ¿ya? No estamos pidiendo necesariamente una noticia, no estamos pidiendo necesariamente un documental reflexivo, ¿ya? Estamos permitiendo que exista una gama bastante amplia, ¿ya? Y vamos a seguir mostrando algunos pequeños ejemplos, pero insisto, solo como para gatillar, no para ponerlos como ejemplo, porque el ejemplo exacto de lo que estamos pidiendo probablemente ni existe. ¿Ya? Son los recursos. Por ejemplo, acá, yo insisto, destaco que el relato de la persona, todo ese relato era una entrevista. ¿Ya? Le hicieron un par de preguntas, seleccionaron, probablemente la pregunta era, cuéntenos de ese sueño, ¿cierto? Cuéntenos el sueño que tuvo anoche, y habló 5 minutos,
y cortamos por aquí y por allá fragmentos de sonido hasta llegar a 2 minutitos y los pusimos ahí. ¿Ok? Desde lo simple podemos hacer grandes cosas. Y como he Aunque dicho, profe, desde el inicio la, del... Sí, diga. la cinematografía, eso sí, igual estaba bien cuidada, se notaba, no sé si hay planificación, pero sí, o sea, sí, de más que de planificación, pero sí, de todas formas la cinematografía está súper bien cuidada. Exacto, y es algo que ustedes también quiero que hagan, ¿ah? Ojo. ¿A qué, perdón? La cinematografía, el trabajo de la imagen. Perdón, yo le debí una respuesta a Catalina Rojas, que me preguntaba que yo si podía repetir por qué no es matemático el lenguaje. Bueno, por varias razones, Catalina, pero lo voy a ejemplificar en, yo te digo, plano general de un árbol, ¿ya? Con niños subiéndose a él, ¿ya? Y hay infinitos tipos de ejemplos de esa imagen, ¿ya? Uno es este que está en un paisaje medio como de sabana, medio desértico, pero hay infinitas posibilidades de llamar de la misma manera a imágenes que son distintas, ¿ya? Por lo tanto, por eso digo que el lenguaje verbal, y con esta idea voy cerrando, la denominación que hacemos de los planos es a través del lenguaje verbal, ¿ya? Entonces decimos plano general, plano detalle, plano medio, primerísimo primer plano, plano two shot, plano entero, gran plano general, en fin. Lo hacemos desde el lenguaje verbal, ¿ya? Pero siempre va a ser una aproximación, porque la imagen siempre es muchísimo más compleja que la palabra. Siempre. La palabra es riquísima, ¿ya? Es una cuestión obviamente insondable, infinita en sus posibilidades conjugativas, etc. Pero tratar de describir con una palabra una imagen siempre va a ser una aproximación, ¿ya? Por Profe, eso, por eso el lenguaje no es matemático, querida Catalina. No sé si te queda clara la respuesta. Ok. profe, ¿Quién más? que aquí algunas estudiantes preguntan si el tema debe ser algo interesante, por ejemplo, contar una historia, o puede ser una historia sobre los perros de la Flo, o tiene que ser un hecho contingente noticioso donde haya un antagonista y el Estado, etcétera. No, más bien las primeras que la segunda, ¿ya? No le voy a poner tanto énfasis a lo noticioso, porque creo que el esfuerzo como de investigación y de acceso a las fuentes que ustedes debieran tener, me parece que no están las condiciones, ¿ya? Y por lo demás, me parece que en un formato un poco menos contingente, efectivamente se presta más para algo que también quiero que vayamos teniendo en cuenta, que es el manejo de la imagen, el cuidado de la imagen, ¿ya? Por eso digo, plano fijo. No es que todos los planos tengan que ser fijos, pero en el plano fijo tenemos a veces más posibilidades de hacer una imagen más cuidada. Sobre todo en la situación, en realidad siempre, ¿ah? La verdad es que siempre. Yo siempre en los cursos de lenguaje, de aprendizaje, a veces pongo como exigencia que sea todo plano fijo, ¿ah? Incluso. No sé si va a ser el caso con ustedes. Siempre hay mucha resistencia, ¿ah? Hay mucha resistencia porque la tendencia de cualquiera es pensar que la cámara se empieza a mover y con eso me voy a ganar un Oscar, porque moví la cámara de una manera increíble que nadie en la historia del cine lo había logrado mover así, ¿ya? Pero, ¿sí o no? Como que todos, hay varios que yo sé que se están reconociendo en su volada, ¿no? Yo me incluyo también cuando estaba aprendiendo. Pero el ejemplo que les acabo de dar, ojo, una sola imagen con movimiento, una sola, ¿ya? Y el resto, una cinematografía súper prolija, bonito, como fue la primera intervención que comentó, bello, dijo, ¿cierto? Que Antonia, creo que fue Antonia Muñoz, bello, algo bello, con imagen fija, ¿ya?
con el plano bien escogido, el tamaño de plano, y luego la angulación, la luz, etcétera, etcétera, otros elementos que iremos conversando en las próximas clases. Chicos y chicas, entonces yo me despido, ¿ya? Ahora ustedes van a tener el break y van a tener la conversación con Antonia. Entonces ahí les pido una cosa a Antonia y otra cosa a ustedes, ¿ya? A ustedes, chicos y chicas, les pido que con toda confianza, ¿ya? Empiecen a hablar de lo que tienen en la cabeza, ¿ya? ¿Para qué? Para que sus compañeros y compañeras y Antonia les vayan dando su feedback, porque es lo que más sirve, ¿ok? Es lo que más sirve. Que te digan más o menos cómo lo ven, ¿ya? Entonces, Antonia, le quiero pedir, a su vez, que la exposición sobre el tema del pitch que sea breve, ¿ya? Porque efectivamente, en el entendido que en el curso no vamos a hacer efectivamente un pitch con el detalle de lo que señala su PowerPoint está muy bueno, pero no nos va a dar el espacio para hacer un pitch con esas características. Por lo tanto, que sea breve y que dejemos mucho tiempo para que chicos y chicas, por favor, láncense a conversar sobre lo que tienen en mente, porque eso les va a ayudar mucho. Es voluntario, pero es súper importante que lo hagan para hacer circular las ideas y poder conversar. Conversen entre ustedes, participen, es la forma de aprender.